federales podrían colaborar con investigación sobre masacre en Toabaja. Experto electoral advierte sobre incumplimiento con ley electoral. Se elevan las quiebras en el primer mes del año 2024. Nevadas afectan miles de vuelos en Estados Unidos. Vaticano revela detalles de la agenda para el miércoles de ceniza. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es martes 13 de febrero del año 2024. Vamos a las noticias. Noticia del día. La policía no descarta la entrada de los federales en la pesquisa de la más reciente masacre en Puerto Rico. Hasta el momento se confirmó por el dueño del local donde ocurrió esta que el negocio era administrado por el exalcalde de Cataño, Félix Delgado. La tercera masacre que se registra en Puerto Rico desde que inició el 2024 se reportó en Toabaja. Precisamente, según la policía, está motivada por la guerra por el control del narcotráfico en ese municipio. Cobró la vida de 5 personas y mantiene a otros 3 heridos de bala. Los asesinatos se dieron en el negocio La Casita del Árbol, a lo que el primer ejecutivo, Pedro Pierluisi, reaccionó junto a detalles que ofreció el comisionado de la policía, Antonio López. Si no fuera por esa masacre, estaríamos exactamente al nivel del año pasado, que hubo una reducción del 20% en el número de asesinatos. Y al final del año pasado era 30% menos que al principio del 2021. Todavía el número de asesinatos es menor que, por ejemplo, el 2022, el 2021. Pero obviamente esa masacre es nefasta. Otra vez refleja el problema de narcotráfico que enfrentamos. Me consta que la policía está investigando el asunto y ahora le pido a nuestro comisionado de la policía que abunde sobre lo que ocurrió allí y la investigación que se está llevando a cabo. Sí, buenos días a todos. Ayer a eso de las 10 de la noche, en el negocio Casita del Árbol, en Barrio Campanilla, en Toabaja, pasa un vehículo de motor con varios integrantes que comienzan a disparar contra un grupo de personas que hay en la afuera de este negocio, resultando 4 personas muertas y 5 personas heridas. Se entiende, conforme va avanzando la investigación, que esto iba dirigido a Xavier Matos Rivera, conocido por Maco, y su hermano José Luis, que se encuentra herido en este momento, y ligado directamente al narcotráfico. Es una sentencia fuerte, es una sentencia dura, dijo el gobernador Pedro Pierluisi ante preguntas sobre la condena contra Ángel Pérez. Bueno, es una sentencia fuerte, es una sentencia dura, pero pienso que así debe ser. Porque en estos casos tenemos que ser bien firmes, no puede haber tolerancia cuando estamos combatiendo la corrupción. A mí me apena en el plano pues, personal, familiar, su esposa, sus hijas, pero por otro lado falló obviamente, un jurado así lo determinó y a la juez no le tembló el pulso. Básicamente la sentencia es consistente con la recomendación de los fiscales federales que llevaron el caso. Así que lo que veo es que se está enviando un mensaje contundente a todos los que pueden estarle fallando al pueblo. Las expresiones del primer ejecutivo se dieron en una parte de la actividad titulada Cumbre de Justicia Terapéutica, nuevas estrategias para enfrentar las drogas emergentes. Según explicó Pierluisi, el evento está coordinado por el Departamento de Justicia y tiene el propósito de adiestrar a funcionarios de todos los componentes de las cortes de drogas en torno a cómo atender los retos que han surgido debido al desarrollo de nuevas drogas y sobre las prácticas de supervisión a quienes son procesados por delitos vinculados al uso de sustancias controladas y también alcohol. El Departamento de Justicia de Puerto Rico está llevando a cabo una cumbre. El tema es la justicia terapéutica, específicamente el manejo de casos de personas que tienen adicción a drogas o abuso del alcohol. En esta actividad, de forma presencial, hay altos funcionarios y personal
no solo de la Administración de Tribunales y el Departamento de Justicia, sino también de todas las agencias relacionadas a esta problemática. Está el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, AMSCA, está la Policía de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses, entre otros. Durante la actividad, el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, firmó una nueva orden administrativa para atemperar la normativa a las nuevas guías que adoptaron todos los componentes de las Cortes de Drogas y que entran en vigor a partir de este año. El secretario de Justicia acaba de firmar una orden administrativa en la cual implanta o armoniza las normas del departamento con las nuevas guías que se promulgaron para el manejo de estos casos en octubre del año pasado. Esas nuevas guías fueron producto de un acuerdo colaborativo entre la Administración de Tribunales, el Departamento de Justicia y las otras agencias que yo acabo de mencionar. Así que esto es una actividad de avanzada. Básicamente la política pública de mi administración es que a estos usuarios de drogas y también personas que abusan del alcohol se les trate con una perspectiva salubrista. Finalmente, entiende que es razonable que el incentivo mínimo a recibir por parte de los contribuyentes en el llamado reintegro reintegrable sea de $200. Mi directriz al Departamento de Hacienda es que continúen preparándose, haciendo todos los trámites administrativos internos para que ese incentivo reintegrable se pueda pagar en cuestión de par de meses. O sea, yo siempre he dicho que lo ideal es que ese pago se dé en algún momento en el mes de mayo. Me mantengo en eso. A todas luces se va a aprobar. Es por una situación aparentemente de salubrista que el presidente de la Cámara ha decidido suspender los trabajos hasta el 4 o 5 de marzo. Pero eso no impide que el Departamento de Hacienda siga haciendo todos los trabajos a nivel de su sistema para prepararse para entregar o pagar ese incentivo reintegrable. Se espera que cerca de 15,000 contribuyentes reciban el incentivo con el mínimo de $200. Desde San Juan, Yadiel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Política. Ante las acusaciones realizadas al gobernador Pedro Pierluisi de haber utilizado la frase "haciendo que las cosas pasen" en anuncios sufragados con fondos públicos, la Oficina del Contralor Electoral decidió prohibir el uso del eslogan. Maranela Martí Rivera nos amplía desde el estudio en una conferencia de prensa que cubrió a un experto en el tema. Gracias, Cordero. Héctor Luis Acevedo, experto en Derecho Electoral, mencionó mediante conferencia de prensa que continúan utilizando anuncios con los mismos fines y recalcó que la disposición constitucional se ve amenazada. En el año 1972 se presentó un proyecto de ley para limitar los anuncios del gobierno durante los últimos meses de campañas políticas, requiriendo la aprobación previa por el organismo electoral. No obstante, la querella formulada el año pasado en la Oficina del Contralor Electoral por los anuncios políticos del actual gobierno fueron pagados con fondos públicos, según el experto en Derecho Electoral, Héctor Luis Acevedo. Una agencia tardó mes y medio, la del Contralor Electoral, en declararse sin jurisdicción. ¿Qué es el resultado de eso? Que en ese mes y medio siguieron pasando los anuncios de televisión, de prensa, etcétera, impune. Y después se declara su jurisdicción. Entonces van al tribunal en noviembre y el tribunal viene a decidir en enero 30 y dice que es académico porque ya entró el requisito de aprobación previa, que ya eso venció en diciembre, pero claro que venció en diciembre si esa fue la intención, la impunidad. Eso yo le llamo la emboscada de la impunidad, donde todo el mundo hace su cosa, algunos a más tiempo y a otros, y cuando tú llegas al tribunal, ya, ay bendito, ya es tarde. ¿Y qué resultó de esos millones de dólares? Ese es el dinero del IBU. Ese es el dinero que le cobran a los desempleados, a los pensionados,
a los maestros de escuela. En Puerto Rico existen 2 vedas al uso político de fondos públicos para fines políticos por el gobierno. Uno de ellos requiere la aprobación previa por el organismo electoral de anuncios de gobierno, la cual aplica durante el año de elecciones. En el primer retrato, arriba uno. Y arriba, ¿qué dice? Entonces, la Contralor de Puerto Rico ha dicho en la radio que ningún anuncio se puede pagar con fondos públicos, con los lemas políticos. Y entonces no solamente los lemas, mire a ver cuántos retratos hay del gobernador aquí. 1, 2, 3, 4, y esto es media página. Si sigue para la otra, cuenta otros más. Acevedo mencionó que existe desinformación en el tribunal de cómo manejar esta temática y recalcó en que la dilación de los casos lograban que se tornaran académicos. Héctor Luis Acevedo mencionó que el mandato constitucional expone que los fondos públicos no se pueden utilizar para fines privados. Y aunque existe actualmente una multa para aquel que infrinja la ley electoral, Acevedo señaló que la legislatura debe observar el costo de los anuncios para saber de dónde surgen y quién los aprueba. Él comete un error en subestimar los anuncios políticos. ¿Cómo es que poner el lema político de haciendo que las cosas pasen, tú no lo valoras? O sea, el tribunal ha dicho, mire, si es que firma algo el gobernador, pues ahí coge es incidental a la firma de un proyecto, a la firma, pero aquí lo incidental es con qué van a llenar el anuncio de las diferentes agencias. Entonces distribuyen eso entre las agencias para que no se vea un costo alto. La legislatura debe ver cuánto costó todos esos anuncios y sumarlos, porque entonces van a ver de dónde salió y quién los aprobó, quién los diseñó. ¿No fue la misma compañía de publicidad? ¿Cómo es posible que de un año al otro, ustedes vieron el juego de palabras, haciendo que las cosas pasen y así se hace? Fíjese la cadencia de ese anuncio. Ante la denuncia realizada sobre los endosos fraudulentos emitidos a favor del candidato por el PNP, Elmer Román, y parte del equipo de trabajo de Jennifer González, Acevedo afirmó que es una acción delictiva. Esto es una acción delictiva. Se toma un juramento por un notario ad hoc que tendrá que tener consecuencias. Esa es la misma situación de solicitudes de voto adelantado que han existido, que las detectó un periódico de la capital, donde personas solicitaban voto encamado habiendo muerto antes de esa fecha. La señora Figueroa de Guaynabo. Y sacaron la caja de muertos en la funeraria con la tarjetita que nos dan cuando vamos a la funeraria y 3 días después se inscribió para voto ausente. Eso está en las primeras planas de este país. A mí me preocupa, igual que a otro funcionario electoral de otro partido político que salió Bauzá hoy en el periódico diciendo, mire, la comisión ha tenido graves problemas con el voto adelantado. En la vez pasada se esperaban anteriormente 25 mil votos adelantados, que son los militares, los obreros que están fuera, los diplomáticos, etc. Y vinieron 225 mil. Y hubo un caos en la comisión, el presidente tuvo que despedir, votar a la encargada de ese voto adelantado. Ya nadie se recuerda de eso, y aparecían paquetes y aparecían números y se desaparecían. En otro tema, reaccionó el caso contra Ángel Pérez y dijo que es una desgracia para el pueblo de Puerto Rico. Pérez fue encontrado culpable por los delitos de conspiración, soborno y extorsión. Es una desgracia, no para su familia, eso es una desgracia para Puerto Rico, que un oficial electo sea convicto de corrupción. Y han habido de diferentes partidos, un candidato a senador del PIB, que era líder de una unión, fue convicto, un Partido Popular ha tenido varios alcaldes. Eso es una desgracia de este país. Por eso cada centavo que uno recibe en el dinero público tiene que tener el viso de algo con mucho celo, de algo bien sacrificado de la gente.
Gobierno. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. Un alza en los casos positivos de COVID-19, influenza, micoplasma y otras enfermedades respiratorias llevó a la Cámara de Representantes a decretar un estado de emergencia. Esto suspendiendo las actividades legislativas de manera presencial hasta el 4 de marzo. En cuanto a inspecciones oculares, Rafael Tatito Hernández añadió mediante declaraciones escritas que podrán llevarse a cabo de manera regular, observando siempre todos los protocolos salubristas aplicables y siguiendo el proceso ordinario de citación establecido en el reglamento de la Cámara de Representantes, Ramosita del presidente cameral. La empresa Luma Energy no pudo precisar las métricas establecidas ni el tiempo promedio en el que se resuelven las querellas referidas por los clientes, aunque aseguró que ha mejorado desde que el consorcio asumió el sistema de transmisión y distribución en la isla. En una vista pública de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, portavoces de la compañía indicaron, no obstante, que la intención es que las averías reportadas ya estén solucionadas cuando el cliente recibe una respuesta en un periodo no mayor de 20 días, según dispuesto en la Ley de Transformación y Alivio Energético. La Comisión de Agricultura realizó una vista pública para investigar y conocer los planes de acción de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, AAA, para enfrentar las condiciones de sequía en Puerto Rico. Por su parte, el asesor ejecutivo de la AAA, Francisco Torres Vega, expresó que una vez se identifique que alguna de las fuentes de abasto está bajando sus niveles, la agencia gubernamental comienza a tomar acciones dirigidas a conversar. Esto basado en el protocolo de manejo de sequía y en coordinación con el comité de manejo. De otra parte, el secretario de Agricultura, Ramón González, destacó que realizar un dragado es algo significativo. Sin embargo, esto no implica que vayamos a disponer de un mes adicional de agua. La realidad es que debemos tomar medidas para preservar y utilizar el agua de manera más efectiva. Agenda. Empleados exentos no docentes se manifestaron frente a la sede de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico con el objetivo de que sus reclamos sean atendidos. Maranela Martí Rivera nos informa desde el estudio. Cuéntanos, Mara. Gracias, Cordero. Según el presidente de Empleados Exentos No Docentes, Carlos de León, la negociación culminó en diciembre del año pasado y se acordó el pago de una bonificación de $3,000, pero esta no ha sido cumplida. Ante la inacción y la espera por la administración universitaria, quienes alegan que necesitan la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal antes de pagar lo acordado con los empleados exentos no docentes, el grupo convocó a una manifestación en la Universidad de Puerto Rico. Nosotros negociamos con la Universidad de Puerto Rico un convenio colectivo en el que se firmaron todas las cláusulas que nosotros entendíamos necesarias para proteger el taller laboral y se llegó a un acuerdo económico que el presidente presentó ante la Junta de Gobierno diciendo que tenía los fondos necesarios para otorgarlo y desde diciembre se fueron a pedirle permiso a esa Junta de Supervisión Fiscal y están esperando porque la Junta o lo apruebe o lo deniegue. Estamos en un compás de espera en el que los trabajadores y trabajadoras de la universidad nos cansamos de esperar. La exigencia se dirige a la administración universitaria y al presidente Luis Aferrao, a quienes le reclaman que cumpla lo acordado para evitar conflictos laborales. Además, Carlos de León, presidente de Empleados Exentos No Docentes, explicó que el pago acordado de $3,000 se dividía en distintos años fiscales. La situación afecta a 3,100 empleados. Se aconsejó la manera en la que ellos pueden pagar esa bonificación sin tener que pedirle permiso a un ente externo de la universidad. Diferentes formas. Al final del día, acordamos $3,000 que se van a pagar $2,000 en este año fiscal, $1,000 en el próximo año fiscal y firmamos el convenio colectivo. ¿Y cuál es la exhortación? La exhortación al presidente es que en la tarde de hoy traiga la solución para acabar con este tranque que han provocado ellos. Ya nosotros firmamos nuestro convenio colectivo, ya nosotros acordamos todo lo que teníamos que acordar y no hay problemas mayores. Lo que falta es que el patrono
haga sus mejores esfuerzos y nosotros logremos firmar el convenio colectivo. Lo acordado y firmado le da continuidad a un convenio colectivo que garantiza las condiciones de empleo de la clase obrera universitaria y que con la bonificación acordada le ofrece a los unionados un alivio económico, quienes no reciben un aumento salarial hace más de 10 años. La administración universitaria insiste en que están en espera de que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe lo acordado. Finalmente, De León mencionó que continuarán en pie de lucha y harán todo lo necesario porque necesitan que la universidad cumpla lo acordado. Nosotros estamos en este plan, nosotros aprobamos ese voto de huelga, nosotros vamos a seguir realizando las acciones que tengamos que realizar. Nosotros contamos con el apoyo de la Asociación Puertorriqueña de Trabajadores, con la FLERUN, los estudiantes han estado mostrando su apoyo, así que nosotros vamos a hacer todo lo necesario y si tenemos que llegar a ratificar un voto de huelga, lo vamos a hacer porque lo que necesitamos es que la universidad cumpla con sus trabajadores y trabajadoras. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Maranela Martí, Noticias 13. El Sindicato de Policías Puertorriqueños contrató la firma de inteligencia económica, esto con el propósito de analizar la viabilidad de la Ley 42 para los miembros del negociado de la policía. Pasamos con Maranela Martí Rivera para que nos explique de qué se trata la Ley 42 y cómo beneficia a los uniformados. Gracias, Cordero. El análisis plantea que en términos económicos es viable la implementación del estatuto que garantizaría las pensiones de los uniformados. En una reunión en la que se presentó el presidente del Sindicato de Policías de Puerto Rico, Ismael Rivera Román, se discutió un estudio económico que tiene el objetivo de analizar la viabilidad de los beneficios de la Ley 42 en las pensiones de los miembros del negociado de la policía. Mira, la mañana de hoy teníamos una reunión con varios presidentes de organizaciones policiales para discutir lo que es un informe, un análisis, un estudio económico que se le encargó a la firma Intelligent Economic del economista Gustavo Vélez. El propósito de ese estudio era analizar la viabilidad en términos económicos de la implementación de los beneficios que otorga la Ley 42 del 2024. El análisis económico busca comprender el reglamento y saber si es de beneficio para las pensiones de los policías. El gobernador firmó la ley, ¿verdad? Lo que estamos es queriendo darle fuerzas a lo que dispone o a lo que dice esa ley en términos de retiro para los policías. Lo que queremos es tener un estudio, ¿verdad?, que se ha logrado, que fortalezca o que nos diga a nosotros con certeza si es viable en términos económicos la implementación de ese proyecto. Resulta o trasciende del estudio, como nos presentara el economista Gustavo Vélez, que es completamente viable en términos económicos. Y hago énfasis en términos económicos porque la viabilidad en términos económicos es una cosa, la viabilidad en términos legales es otra. El reglamento en términos económicos beneficiaría a las pensiones, aunque tiene que enfrentar un trato legal. Del estudio que es completamente viable. El costo de la implementación de esto para poder llevar a los policías hasta un 50% de su salario al momento de retirarse, una pensión del 50% de su salario al momento de retirarse, podría costar entre 33, 35 millones y hay una cantidad de fondos que son recaudos nuevos que no están dentro del plan de ajuste, que no están dentro del plan fiscal, que son los dineros que se generarían con la implementación de las máquinas tragamonedas. Se está proponiendo que estas máquinas vayan a un sistema, se implementen en un sistema unificado en donde haya en un principio 25,000 máquinas y el 55% de la parte que iría al gobierno se destinaría para un fideicomiso para mejorar la compensación de retiro de los policías. Román explicó que de ser aceptado el reglamento sería implementado en 3 meses. El reglamento luego pasaría a las cámaras legislativas para ser evaluado y de ser aceptado, entonces se comenzaría con el proceso, ya teniendo el reglamento, con el proceso de la implementación. Así que estamos hablando 60 días que ya van corriendo para el director de la comisión, el término de tiempo que tengan las cámaras legislativas, que si mal no recuerdo son unos 30 días, estaríamos hablando de cerca de 3 meses para que una vez redactado el reglamento y aceptado por las cámaras legislativas pueda darse el proceso de implementación. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Maranela Martí Rivera, Noticias 13.